Hoy es día Pascua, ¿no?, que se celebra en todo el mundo. Todos aquellos que creen en Dios celebran las Pascuas. Amén. Es un día especial, un día de fiesta. Amén. Pero también es un día de recordatorio, ¿no?, de memoria de aquello que sucedió, de aquello que no hemos vivido, pero que sucedió, como también de las cosas que son de nuestras vidas y que debemos hacer memoria también de lo que Dios hizo en cada uno de nosotros. ¿Amén? Debemos tener presente todo esto. Por eso hoy quería, más que dar un mensaje, una charla me gustaría hacer respecto justamente a recordar el pasado, la historia. ¿Amén? Por eso hoy que es día de Pascua, queríamos ver lo que Dios hizo con su pueblo en principio, de dónde surgió esta Pascua. ¿Amén? Y esto lo vemos en Éxodo 12, desde el verso 1, ¿no?, donde Dios fue quien instituyó estas Pascuas. Dios es el que la estableció en el pueblo de Dios cuando estaban aún en esclavitud. Amén. Era el tiempo donde Dios había decidido, digamos, sacar a su pueblo de Egipto, de la esclavitud en la cual estaba. Amén. Y estaban, si se quiere, en la última etapa de este proceso que Dios había realizado, ¿no?, para que ellos puedan ser libres. Y en este momento donde se iba a producir esta última plaga, recuerdan que Dios había mandado 10 plagas a Egipto hasta que el pueblo de Dios pudiera salir, ¿no? Y faltaba esta 10ª plaga. Pero Dios establece un pacto con su pueblo en ese momento, que es lo que expresa Éxodo 12. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. La que guardaréis hasta el día 14 de este mes. Bueno, eso lo vamos a leer después. En principio, vemos cómo Dios dice que Él establece esto, al hablar con Moisés, de lo que ellos debían hacer, ¿no? Y una de las figuras que vemos en este pasaje es el Cordero, ¿no?, que Dios quería que tuvieran, ¿no?, ese Cordero. En esta Biblia habla directamente de cuando habla Moisés, ¿no? Pero hay un versículo que no sé por qué acá no lo muestra, que dice: no quiero, hermano, que ignoréis acerca... Me tapa el cable ese, no sé en qué número es el que está ahí. Ah, no, el 1. Pero acá dice: no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ah, no, yo le estoy errando. Perdón. Se me dio vuelta la hoja. Éxodo 12. En esta porción de la Biblia vemos como el que establece esta Pascua es Dios. No es obra del hombre, sino obra de Dios. Porque justamente es algo que Dios había planificado, ¿no?, y que más adelante veremos otras cosas, ¿no? Pero dice que le dice es el mes. En el verso 2, en el verso 3 y verso 2 habla de el principio, como para cortar un poco. Dice: este mes os será principio de los meses para vosotros. Este es el primero en los meses del año.
Ahí vemos cómo Jesús está estableciendo algo importante para el pueblo de Dios, que es el comienzo, si se quiere, de su historia en Dios. Por eso dice que este va a ser el principio de los meses. Es un nuevo comienzo para ese pueblo que había pasado tantos años en esclavitud. Y vemos cómo Dios va estableciendo la forma en cómo ellos debían hacer para que esto pueda ser posible. Y esto es algo que Dios pactaba con ellos y ellos debían cumplir para que realmente pudieran recibir lo que Dios dice. Si no, no se iba a poder recibir. Es como hoy en día nosotros hacemos contratos, ¿no? Cada uno cumple su parte. Y esto es algo similar. Y dice, hablando de la congregación, dice, y toda la congregación de Israel diciendo que el día 10 de este mes tómese cada uno un cordero por familia. Voy a simplificar algunas palabras. Y en el 4 dice, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para un cordero, entonces buscará un vecino para compartir un cordero entero. Y en el verso 5 dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. O sea, ¿qué característica debía tener ese cordero? Y estas son cosas importantes a tener en cuenta para lo que voy a hablar después. Dice, y lo guardaréis hasta el día 14 este mes y lo inmolará toda la congregación. Tomará la sangre y la pondrá en los 2 postes de los dinteles de la casa con lo que donde ha de comer. Y en aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas los comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Sus cabezas con sus pies y sus entrañas. Yo extraje acá varias cosas importantes de este pasaje a tener en cuenta, ¿no? Que es, primeramente que necesitaban un cordero con ciertas características de perfección, ¿no? El cual iba a ser inmolado, dice la palabra. Inmolado, está hablando de dar la vida por otro, ¿no? Significa eso. Habla de la sangre del cordero y habla que el cordero debía ser asado en fuego. Y debía comerse todo. No podían dejar nada. Debía comerlo todo. Y lo que quedare, debían quemarlo en fuego. O sea que no tenía que quedar absolutamente nada. Y debían que, otras cosas que dice más adelante, debía estar vestido, es decir, todo preparado para salir, con calzado, con todo. Debían comerlo, digamos, como quien dice, estoy ahí agachado para salir corriendo. ¿No? Debía ser una forma apresurada, dice la palabra. ¿Por qué digo esto? Porque quiero separar estas palabras para que tenga un poco de sentido lo que es lo que Dios le estaba haciendo hacer. Porque vemos más adelante cuando habla del otro verso, ¿te dije? Ah, sí, ahí está. Bueno, porque está hablando, más adelante inclusive habla de pintar los dinteles con la sangre para que cuando venga el ángel destructor, el que iba a matar a los primogénitos, pasara de largo al ver la sangre. ¿Amén? O sea que todo eso debían hacerlo para evitar que murieran los primogénitos de esa casa. Iba a ir casa por casa. Los que conocen la historia habla de que hubo una mortandad total en Egipto, tanto de personas como de animales. Todos los primogénitos murieron. Y aquel de los judíos que no haber obedecido seguramente también. No dice nada la palabra de eso, pero aquel que no lo tuvo en cuenta, tiene que haberle sucedido, si es que existió. Ahora lo que llama la atención es la forma que le dice. Habla que debían ser quemados en fuego, ¿verdad? Todas esas cosas que
Más adelante la vamos a ver porque quiero relacionarla con este tiempo. Yo para que vayan teniéndolo en cuenta. Esta situación o esto que ellos tenían que realizar estaba relacionado justamente con la obediencia para que de esa manera ellos puedan salir de Egipto. Estaba todo preparado por Dios para que eso sucediera de esa manera. Lo vemos en la historia que así fue, ¿verdad? Y ahí fue cuando el pueblo de Dios salió en Egipto lleno de riquezas, porque le entregaron oro y todo, que es parte de lo que Dios también había prometido a su pueblo, diciéndole que iban a salir llenos de riqueza. O sea, cada cosa que está en la palabra de Dios y que Dios dice, se cumplen. Esos son detalles que nosotros debemos aprender, o mejor dicho, recordar, para entender de que todo lo que la Biblia dice es verdad, es genuina y que se cumple. Y ellos salieron con todo de ahí, de Egipto, y eso es lo que esta Pascua representó, justamente esa libertad. Por eso la palabra Pascua en el hebreo es pasar de, o sea, pasar de un estado a otro, podemos decir, de un estado de esclavitud a un estado de libertad, como también en este tiempo se habla de dejar pasar, ¿no? Porque en cierta forma Dios dejó pasar de largo cualquier tipo de pecado, de hacer cosas que no tenían que hacer y demás, perdonándolo, ¿no? A través de esta sangre. Pero fundamentalmente es pasar de un lugar a otro, de un estado de esclavitud, digamos, a un estado de libertad. En este caso estábamos hablando de libertad física, o sea, físicamente hablando, dejaban de ser esclavos de los egipcios. Y ahí es donde empieza el desierto en ello, que es un lugar, en cierta forma, un lugar que necesitaban pasar por un problema de problema mental, si se quiere, ¿eh? No porque eran locos, sino porque su mente había sido trastocada con tantos años de esclavitud y en ella estaba muy grabado todo lo que es el sufrimiento y las costumbres de los egipcios, como también su estado anímico, su condición de esclavo, que lo hacía como que fuera parte de su vida, ¿no? O sea, ellos veían como esclavos, actuaban como esclavos, caminaban como esclavos. O sea, ya había en ellos algo tan grabado que no podían ejercer libertad, no podían vivir en libertad, no sabían vivir en libertad. Entonces debían ser enseñados. Por eso es que Dios los saca por el desierto y no los lleva por hablo de historia ya de esto, ¿no? Todo esto sucedió en la realidad. En vez de llevarlo en una línea recta, por decirlo así, a la tierra prometida, lo llevó por otro lado, más dando vuelta, evitando los pueblos que en esa época existían, que eran muy bélicos, ¿no? Eran tiempos de muchas guerras, de muchas conquistas de un pueblo a otro, porque sabían que no estaban en condiciones de enfrentar nada, porque ellos eran un pueblo con su mente trastocada, no tenían una mente de victoria, no tenían una mente de persona libre. Entonces, por eso ese desierto representaba esa enseñanza, ¿no? Que a lo largo de todo el tiempo que tuvieron en el desierto, Dios les fue enseñando, no solamente enseñando o cambiándole su mente en cuanto a su forma de pensar, sino también quería llevarlo a hacerle entender lo que es la obediencia de un punto de vista de la libertad. Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y teníamos que obedecer a Dios en su comienzo, ¿verdad? En un estado de libertad total, ¿no? Donde el hombre fracasó, desobedeció, y ahí fue el venir abajo. Pero Dios quería hacerle entender y hacerle ver el tema de la obediencia, que era fundamental. Para ello
en este caminar Dios se presentó tal cual era, con todo su esplendor y también con todo su castigo al momento de ejecutar algo por no estar de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? Las consecuencias que eso acarreaba no estar en la obediencia de Dios. No porque Dios era malo, sino que necesitaba este pueblo vivir toda esa experiencia para poder entender que la obediencia le convenía, ¿no? Porque era una obediencia dentro de la libertad. Pero ellos no entendían esta libertad, por lo tanto, la hacían de una manera equivocada, y ahí es que vemos que en la historia vemos cómo sufren los distintos vaivenes en ese desierto. Y este aprendizaje y este conocimiento era fundamental. Por eso Dios habla la palabra que cuando dice que mi pueblo sufre por falta de conocimiento, ¿verdad? Porque ese desconocimiento de Dios hacía que ellos terminaran sufriendo como consecuencia de sus actos. Y a eso quería llevarlo Dios a través de todo esto. Y vemos cómo vez tras vez el hombre no entendía este proceso. No lo entendía y vez tras vez volvía a caer, volvía a recibir castigo y así sucesivamente. Dios le demostraba su poder, su amor, su misericordia, su cuidado, sus sanidades, es decir, cuántas cosas. Donde pasaron por desiertos y vemos cosas milagrosas que a muchos les parece increíble y muchos quizás no la crean, de tan grande que son, ¿verdad? Como las cosas que vemos en la palabra que lo dice y nosotros la creemos. Ahora, el punto es que en esta situación vemos cómo el pueblo igual a todo esto le costó encontrar la obediencia, que a lo largo del año veo que no la recibió en su totalidad, pero sí aprendió ciertas áreas de obediencia, como también el hecho de aprender a ser libre y poder defenderse escuchando a Dios, ¿verdad? Vemos la historia como ellos empezaron a ganar batalla en función de obedecer lo que Dios les decía que debían hacer. Y ellos veían los resultados. Pero igual sucedían cosas como lo vemos en este tiempo, ¿verdad? Que nosotros no alcanzamos todavía a entender la importancia de la obediencia. Y sufrimos las consecuencias de desobedecer. Cometemos errores y a veces nos cuestan, y muchas veces no queremos verlo y le echamos la culpa a Dios. Y son cosas que son producto de lo que nosotros hacemos. Y vemos cómo el mundo está inmerso en costumbres y formas que lo llevan cada vez más, no solo al mal, sino a sufrir. Todavía la historia se mantiene en este tiempo. Parecería que antes eran mayores, digamos, la maldad, ¿no? Porque pensamos en los estados de guerra y las cosas que se hacían en guerra y demás, pero la realidad nos dice que no es tan así, al punto que la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos, como serían estos tiempos ya, la maldad se multiplicará, o sea que no es que estamos menos malos que antes, sino que nuestra maldad está a lo mejor disfrazada de una forma distinta a la que se expresaba en aquellos tiempos. Por eso es que estas cosas que habla la Biblia en el Antiguo Testamento es para enseñanza nuestra, para que nos sirva de ejemplo para poder entender cómo debemos caminar nosotros en este tiempo. Y es el aprendizaje que a nosotros también nos sirve, por eso es que Dios permitió que esta palabra se conservara a través de los siglos. Vemos como en la Biblia la columna vertebral no es solo esto que yo le estoy diciendo, sino que en realidad es Jesús y es salvación. Toda la Biblia, digamos, la columna vertebral de lo que sería la Biblia, la parte principal de lo que es la Biblia, en todo su recorrido,
se trata de Jesús y la salvación. ¿Verdad? Permanentemente, de principio a fin. Y lo podemos ver en el Antiguo Testamento a través de las promesas que Dios le hace a su pueblo, ¿no? De lo que va a venir, de distintas formas, de distintas maneras, con comparaciones, viendo en función o haciéndole creer en función a cosas que ellos conocían para que pudieran entender lo que Dios les decía, de un montón de maneras, y lo vemos a través de los tiempos, cómo lo va haciendo más adelante a través de profetas, ¿no? Que le daban palabra de Dios de lo que iba a suceder y que iba a pasar más adelante. Y ya en todas esas cosas que le iban dando eran señales de Cristo y de la salvación. En todas estaba relacionado Cristo y la salvación. En todas había parte de Él. Y lo vemos desde los comienzos, ¿no? Cuando salieron de Egipto. Porque cuando salieron de Egipto se hablaba, ustedes recuerden pasajes, por ejemplo, no vamos a leer toda la Biblia, que hablaba de que cuando estuvieron en el desierto recibieron el maná del cielo, ¿verdad? Como también hablaba del agua que recibieron cuando no tenían agua. Como también habla la Biblia de la serpiente que levantó Moisés en el desierto, porque por desobediencia habían recibido plaga de víboras que los mordían y morían. Y a través de la figura esa que le hizo levantar, ellos podían ser salvos del veneno ese que lo mataba. Porque miraban esa figura y vivían, ¿no? Todo eso sucedía como enseñanza, y sucedía como también como mensaje hacia el futuro, de lo que en el futuro iba a pasar. Y vemos como todo ese Antiguo Testamento se trataba de hacerle ver lo físico, lo visual, lo que el hombre podía ver, tocar, todo se relacionaba con eso, para que ellos pudieran entender, ¿no? O sea que todo el Antiguo Testamento se desarrolló más en lo visible, en lo físico, en lo palpable, que en lo espiritual. Todo el Antiguo Testamento. Pero la realidad era que Dios quería mostrar otra cosa. Por eso ellos no entendieron cuando vino Jesús, porque ellos esperaban un rey en lo humano, un rey como ellos estaban acostumbrados a ver, en lo visible, y no un rey que hablaba de lo espiritual. Vemos cómo las señales estaban dadas ya en todo el recorrido para que ellos comprendieran, y así todos no pudieron comprender. Porque cuando hablábamos del agua, que habla en número, por ejemplo, el número 20 era cuando hablan del agua en la piedra, por ejemplo, cuando le dio el agua que golpeó la piedra para que saliera agua. Todo eso reflejaba lo que iba a venir, que es Cristo. Cuando hablaba del maná, ¿no? Que vemos que en Éxodo 16, que hablaba del maná, también habla que es el pan que descendía del cielo, que ellos comían a diario, ¿no? Y que debía ser a diario. No podían sacar para comer al otro día. Tenía que ser a diario. Y él, que lo hizo, porque así ocurre la desobediencia siempre, se le podría. No se conservaba. Salvo los días sábados. Para los días sábados sí que Dios le permitía juntar para los 2 días, porque no podían hacerlo por ley. Entonces ya siempre viene enseñando obediencia y le viene mostrando señales que Jesús, cuando estuvo en esta tierra, se la mostraba para que entendieran que ya las señales venían de aquel tiempo. Y lo vemos en Juan 6 cuando habla que Él era el pan que descendía del cielo. Estaba haciendo ver de que eso que le mostraba a Dios a través de ese maná, estaba diciendo que Dios le iba a proveer un Salvador, que era Cristo. Ya estaba anunciándole, ya había señales desde el principio, ¿verdad? Cuando
Vemos el tema de la serpiente, de la misma manera, eran señales de que Dios le estaba dando y que ellos no entendían. Y Cristo se la aclara cuando viene, que le dijo que era necesario que Él fuera levantado como Moisés levantó esa serpiente en el desierto para que ellos tengan vida. Y que Jesús, era Él el que tenía que ser levantado de la misma manera. Ya venían anunciando a Jesús en esa actitud que Dios tuvo con ellos. Ya vemos que todo habla de Jesús. Y así, y todo ellos no pudieron entender, no pudieron ver. Pero la obra de Dios siguió en marcha, ¿verdad? Que es lo que tenemos que aprender también nosotros. Que nosotros no entendamos, que nosotros no comprendamos, que nosotros no requiramos recibir, que nosotros no nos tomemos de Dios, no significa que nada va a suceder ni que todo se va a parar. Dios tiene sus tiempos, lógicamente está esperando por amor a nosotros, pero las cosas que Él dice van a suceder y nosotros estemos o no estemos, ¿verdad? Entonces, todo esto que nosotros vemos en el Antiguo Testamento como parte del Nuevo que no nos tocó vivir, son para que a nosotros nos sirvan de experiencia y no cometamos los mismos errores, ¿verdad? Todo esto es aprendizaje también para nosotros. Por eso vemos que cómo se manifiesta Jesús primeramente cuando está en esta tierra, haciéndole ver lo que ya estaba prometido. Lo que ya estaba prometido y que Él era esa promesa. Y así todo les costaba verlo, no podían verlo, ¿no? Por eso Jesús fue rechazado, ¿verdad? Pero el punto es que en la época de Jesús, digamos que empieza la otra etapa, que es la etapa espiritual. Hoy nosotros vivimos lo que sería la etapa espiritual. El conocimiento de lo espiritual, ¿no? Y que Dios, no podía hacerlo desde el principio porque no lo iban a entender. Si no entendían lo terrenal, menos iban a entender lo espiritual. Pero lo iba preparando en cierta forma a la humanidad para que a través de los años su mente fuera perfeccionándose. Cuando vino Jesús, empezó a mover al mundo espiritual. Vemos que el Nuevo Testamento nos está hablando siempre de lo espiritual. Ya no nos habla de lo material. No habla de cosas materiales que se cumplan. Habla de cosas espirituales. Habla de los demonios. Habla de la influencia de los demonios. Habla de las cosas que los demonios producen. Habla de la injerencia que hay en el ser humano de los demonios, del diablo, de Satanás, para cometer las cosas que cometen, influenciado por demonios, ¿verdad? Y habla, inclusive, ahí en el Nuevo Testamento de la idolatría, habla de los pecados que se cometen, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. En fin, hable todo un panorama mucho mayor para que nosotros podamos entender en qué situación nos encontramos y qué es lo que nos conviene en función a eso que Dios nos hace ver. Porque la decisión siempre va a ser nuestra, ¿verdad? Todo esto es para que, lo estoy hablando para que podamos analizarnos en este tiempo y en este momento donde Dios nos manda a tomar memoria de todas las cosas, incluyendo el pasado, y el presente nuestro sería las actitudes que hemos tenido en todo este tiempo, la forma que hemos vivido todo este tiempo, si lo hemos vivido correctamente en función a la voluntad de Dios o no. Todas esas son cosas que en cada situación de esta Dios nos lleva a pensar, a que meditemos en nosotros mismos. Y entendamos, sobre todo, lo que Dios nos quiere enseñar a partir de ahora, que es lo fundamental y lo principal, que es lo espiritual, ¿verdad? Porque en lo espiritual, que muchos no conocen, es donde
las cosas son realizadas, tanto, digamos, del lado del enemigo, de Satanás, como del lado de Dios. ¿Qué se cree que hacen los satanistas, los brujos y todas esas cosas? Cuando hacen todos esos rituales y todas las cosas que hacen, la hacen al mundo espiritual. Buscan el mundo espiritual, para que ese mundo espiritual lo traiga a lo material. Por eso es importante que entendamos en la etapa que vivimos, porque tenemos que entender lo espiritual para poder combatir a lo espiritual, para poder sacar de nosotros aquellas cosas que nos llevan a hacer lo que no tenemos que hacer. Existe ese mundo espiritual y muchas veces la gente no lo cree, no lo entiende porque no lo ve. Pero Dios vino enseñarnos a nosotros a través de Jesucristo. Y vemos como, si leemos el Nuevo Testamento, vemos como Jesús permanentemente está dando ejemplo de ese mundo espiritual negativo y del mundo espiritual positivo, podríamos llamarlo, que es de parte de Dios. Y para que nosotros entendamos y veamos las diferencias y podamos analizar nuestra vida, en qué lugar estamos parados. ¿No? Porque uno de los problemas más graves que tenemos nosotros como seres humanos es que muchas veces no sabemos en qué lugar estamos parados. Muchas veces no entendemos porque el diablo también es astuto y nos engaña y nos hace creer las cosas que están mal como que están bien. Que es correcto lo que estamos haciendo porque se lo merece o porque tenemos que hacerlo así para ser respetados. ¿Y cuántas cosas que hoy en día escuchamos, verdad, que son parte de la estrategia del diablo para que no veamos el mal y para que sigamos enterrados en el lugar que no tenemos que estar y no podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Que es todo lo que realmente nos conviene. Por eso es importante entender el mundo espiritual. Por eso es tan importante que entendamos en el tiempo que vivimos, donde realmente debemos anhelar conocer las cosas que Jesús nos quiere enseñar. En este tiempo ya Jesús no está en esta tierra, ¿verdad? No está en esta tierra. La palabra dice que Él está a la derecha del Padre, sentado ahí. Pero ahora Él está también allá cumpliendo una función para nosotros que es de sacerdote. Él está como sacerdote nuestro ahí y está como abogado defensor de nosotros, ¿verdad? Y acá en esta tierra ha dejado en nosotros al Espíritu Santo, que ese es el Espíritu de Dios, que se queda en nosotros. Fijémonos que antes de irse, Él dice que iba a enviar al Consolador, el que estaba con Él, recuerden esa palabra, que está con Él, pero que iba a estar en nosotros, para que Él nos recuerde y nos enseñe todo lo que Jesús hizo, y nos enseñe cosas nuevas. Entonces hoy nosotros tenemos esa ventaja que no tenían antes, de tener al Espíritu Santo en nosotros, aquellos que hemos creído en Él. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros para que nos guíe, para que nos lleve, para que nos oriente, para que nos enseñe, ¿verdad? Y que podamos caminar en justicia, caminar en el sentido de que Dios quiere. Todo esto es para llegar a quería decirle todo esto para que entendamos ahora este tiempo en cuanto a lo que hacemos, que es la Santa Cena. Esta Santa Cena, que es la que Jesús también comió, porque Él era del pueblo judío que tenía ese decreto, ese mandato de parte de Dios de las Pascuas, ¿verdad? Y vemos cómo Jesús, en las Pascuas, que habla la palabra en el día de la Pascua, cuando Jesús habla a los discípulos, que le habla de las Pascuas, ¿no? Que iban a realizar las Pascuas, dice, bueno, que vayan y preparen las Pascuas para ir a comerlas juntos, ¿verdad? Ahí es cuando se acerca el día, se acerca el momento de comer las Pascuas. Ahora, ¿qué es lo que quería que diferenciemos?
que podamos entender. Cuando Jesús vino y que lo increparon, ¿no? Porque por la forma que él se movía y hablaba y enseñaba, como que él venía a destruir la ley de Dios, como que no era parte de Dios. Entonces fue cuando él, en su defensa, dijo estas palabras, que él no vino a abrogar la ley. Él no vino a sacarla la ley que los judíos practicaban, sino que él veía a cumplir la ley, que no era lo mismo. No iba a abrogarla, sino que venía a cumplirla, ¿verdad? Una ley que en cierta forma no lo favorecía, ¿verdad? No lo favorecía porque la ley decía que el que pecaba moría. Y había toda una serie de cosas que si ellos la cometían iban a morir. No había forma de salir. Y la palabra misma dice que ellos no podían cumplirla. No había forma de cumplirla. No tenían posibilidad de cumplirla. No la podían cumplir. Entonces todos iban a morir. Parecería un Dios malo de dar una ley para que se mueran, ¿no? Sin embargo, la ley cumplía una función muy importante, que era sentir la necesidad de justamente de ese Salvador que Dios se lo había prometido desde el comienzo. Que el único que podía salvarlo era, en este caso, que conocemos nosotros ahora, que es Jesús. Entonces, por eso Jesús dijo que él venía no a abrogar, sino a cumplir la ley. ¿Y cómo cumplía la ley él? ¿Cómo iba a cumplirla la ley? Y la única forma de cumplir la ley es como él se ofreció para morir por nosotros. Fue que él se hizo cargo de todos nuestros pecados, de todos nuestros errores, de todas aquellas cosas que la ley condenaba y que nos mandaba a la muerte. Él se hizo cargo de eso, tomó todo eso y por eso murió en la cruz, para pagar esos pecados. Y ahí él es donde cumple realmente la ley. Él cumple la ley, y si la ley ya estaba cumplida, se podía cambiar. Por eso la Biblia dice que él vino la palabra dice que cuando muere el testador en un contrato, en una ley, en lo que sea de compromiso, muere el testador, o sea, el que ejecutó ese testamento, eso queda libre, ¿verdad? Ya deja de tener efecto porque ya murió el testador, ya las cosas se ponen tal cual dice ahí, se termina todo. Por eso este era el momento donde todo aquello iba a terminar para aparecer una cosa nueva, ¿verdad? Pero para que eso ocurriera, tenía que cumplirse lo que ya Dios había establecido. Y como Él vino a cumplir todo, tenía que cumplirse todo. Por eso hoy cuando comenzamos, yo le decía que veamos estos temas, estas partes que yo había sacado de lo que era la Pascua original, la Pascua que Dios le había dado a los judíos cuando salieron en libertad física. Que dijimos que era un cordero sin defecto, ¿verdad? Que no tenían que tener los huesos quebrados, decía también, ¿no? Y que tenían que inmolarlo. Todas esas palabras que están ahí son todas las cosas que se cumplieron en Cristo. Él fue ese cordero, ¿no? Que era perfecto, era sin mancha, no tenía defecto, tenía todas las condiciones de ese cordero, de la figura de ese cordero. Manso como un cordero, todo tal cual es un cordero, figura de lo que iba a ser. No es que iba a ser un cordero que iban a clavar, sino que era una persona que era Cristo como era un cordero. Un cordero es manso. Un cordero lo van a matar y no dice nada, no hace nada. Y él tenía esa condición. Y él murió por nosotros. Los huesos tampoco fueron quebrados en Jesús. Él murió completo, ¿no?
porque era costumbre de aquella época que para adelantar la muerte le quebraban los huesos de la pierna, entonces la muerte iba a ser más rápida. Cuando fueron a hacerlo, dice la palabra, él ya estaba muerto, entonces no tuvieron que quebrarle los huesos. Se cumplía esa promesa porque esa Pascua en realidad también traía en sí la promesa del Salvador y cómo iba a suceder esta salvación. Por eso debían hacerlo exactamente como Dios se lo había dado, porque así debía cumplirse después, ¿verdad? Y esto se cumple exactamente igual. Y tenía que ser asado en fuego, porque y no que dice que no hervido ni nada de eso, porque el fuego se representaba justamente el juicio de Dios, para quemar, romper y destruir el pecado en su totalidad. Por eso debía ser comido entero, no había que dejar nada. O sea, todo tenía que ser como Dios se lo mandaba, porque así se iba a cumplir. En ese caso fue libertad física, ¿verdad? Eso junto con eso estaba acompañado con que tenían que comerlo con pan sin levadura y con hierbas amargas. Hoy eso no lo hacemos, porque el pan sin levadura justamente era Cristo. Ese pan era Cristo. La levadura figura de la verdad, de la inocencia, de la pureza, de que no están inflados, digamos. Ese era Cristo, manso, humilde de corazón. Y las hierbas amargas representaban el sufrimiento del pueblo judío en el tiempo de esclavitud. De la misma manera, hoy no necesitamos eso porque eso no ocurrió en nosotros. El sufrimiento lo tuvo Cristo, no nosotros. Por lo tanto, eso no sería ahora necesario, ¿verdad? Porque a veces podemos comparar las Pascuas de esa con la Pascua que hacemos ahora, pero esa es la razón. Por eso, cuando Jesús estuvo con los discípulos, ¿qué hizo él? Dice que ellos prepararon la mesa, comieron la Pascua, dice la palabra. O sea, ellos comieron la cena, la comieron ya. Quiere decir que ellos ya habían concluido las Pascuas que venían haciendo los judíos. Y ahí es donde Jesús ya le anuncia el nuevo pacto, porque se iba a cumplir el antiguo, que era por ley. En ese momento se iba a cumplir con su muerte. Y con su muerte iban a hacer un nuevo pacto, que es el que nosotros hoy conmemoramos, juntamente con este recuerdo de la Pascua, que lo festeja todo el mundo, ¿no? Nos acoplamos porque es en el mismo tiempo. Pero la Pascua, por eso la palabra habla de Santa Cena, ¿no? Que son las nuevas Pascuas que hacemos a través de este nuevo pacto, de esta nueva etapa, que tenemos que tener en cuenta. Por eso es esta pequeña diferencia, donde esta promesa nos lleva justamente a la salvación. Esta promesa nos lleva a la libertad espiritual. Este pacto está relacionado con lo espiritual, ¿verdad? Con la libertad espiritual. Porque hoy la humanidad está, dice, bajo el maligno, está bajo el poder del maligno, como hablamos otros domingos, ¿no? Donde somos esclavos espirituales, si se quiere, de los demonios, porque hacemos lo que el diablo quiere y no lo que Dios quiere. Y Dios vino a libertarnos de esa esclavitud. Y esa es la libertad que nosotros hoy expresamos y que la que en realidad estaba en los planes del comienzo de Dios, esta libertad y no la física. Porque era la libertad que realmente va y favorece a lo físico, a lo que vemos. La conquista que nosotros hacemos en lo espiritual se ve en lo físico. Cuando nosotros vencemos al enemigo en lo espiritual, por eso las armas que habla la palabra en el Nuevo Testamento está relacionado con la lucha espiritual.
cómo nosotros podemos vencer al enemigo con las armas que Dios nos da. No podemos vencerla con las materiales. Y a través de eso logramos cosas en lo espiritual. ¿Por qué hay sanidades muchas veces a través del perdón? Se producen sanidades cuando la persona perdona, porque libera el poder de Dios, porque nosotros estamos haciendo algo que Dios nos pide que hagamos, estamos cumpliendo con Dios y estamos venciendo al diablo. Y Dios obra. Y así un montón de cosas que podemos ver en el mundo físico a través de lo que logramos en el mundo espiritual. Por eso es importante lo que Dios venía a traer y lo que antes no lo podían comprender. Y hoy debemos comprenderlo porque de eso depende nuestra salvación cuando venga en su segunda venida Jesucristo. De lo que hacemos en este tiempo y cómo vivimos en este tiempo. Amén. Ya ahora no matamos cordero, salvo que tengamos hambre y nos comamos un asado, ¿no? Pero eso es solo para la carne. Amén. Entonces, lo que hoy vamos a hacer es justamente hacer lo que Dios nos pidió para ser vencedores y cómo Dios nos dio a través de su palabra, de lo que hay acá, cómo seguirlo, cómo encontrar la salida a cuántos de los problemas que tenemos y que la humanidad no puede comprender. Y muchas veces los hijos de Dios tampoco. Por eso debemos entender el tiempo que vivimos y empezar a ver realmente lo que tenemos que ver. Pero la única forma de ver lo que tenemos que ver es si lo vivimos a través de lo que Dios nos dice, porque lo que tenemos que ver es espiritual y no lo podemos ver si lo queremos ver con los ojos humanos, ¿verdad? Nadie puede experimentar, digamos, la manifestación del Espíritu Santo si lo quiere buscar humanamente, porque es espíritu, ¿verdad? Pero Dios es quien nos enseña, y a través de buscarlo a Él, a través de la oración, a través de vincularnos con su palabra, a través de conocer su palabra y tratar de llenarnos de ella, vamos a encontrar ese camino. Vamos a lograr cosas que para otros son imposibles, porque para Dios nada es imposible. Si vemos la Escritura, nos damos cuenta que para Dios abrir un mar es fácil, ¿verdad? Levantar un muerto es fácil. No hay nada imposible para Dios. Solo que Dios quiere que entremos no pensando en lo humano, en lo espiritual, en lo físico, en nuestras necesidades carnales solamente, sino que veamos la necesidad espiritual, que es la más importante. Lo demás viene por añadidura, dice la palabra, ¿no? Cuando habla que dice, buscad el reino de los cielos, que las demás cosas vendrán por añadidura. Porque a través de la búsqueda espiritual, a través de encontrar esa vida del Espíritu, vamos a resolver muchos casos de nuestra vida en lo humano, ¿verdad? Porque es promesa de Dios. Y las promesas de Dios se cumplen. Nada más que eso. Amén. Por favor, los que tienen que colaborar en la cena, la pastora, pase, por favor. Porque ahora vemos que yo te puse el otro verso de Corintios, como para concluir, lo que habla Pablo a los Corintios, está hablando justamente de la importancia de lo que Dios vino a través de Jesucristo a ofrecernos y a plantearlo. Son proyectos que ya Dios tiene desde el principio y se va a terminar de cumplir cuando venga Dios en la segunda venida, ¿no? Y acá Pablo dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, porque a través de Él nosotros fuimos libres.
Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de la maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de amor. Porque ahora las cosas no son físicas. No tenemos que venir con un pan sin levadura, sino que nosotros debemos venir con sinceridad de corazón, con la verdad que esté en nosotros. Ese es el pan que debemos ser, ¿verdad? No venir con un pan sin levadura, sino que somos nosotros mismos que debemos ofrecernos, ¿no?, con sinceridad de corazón para que Dios nos haga libre. Amén. Y una de las cosas que habla acá justamente es que libre de malicia y de maldad, dice, todo lo que nos lleva al mal, lógicamente, ¿no? Acá simplifica en 2 palabras, todo lo que sabemos que está mal, todo lo que es del enemigo, del diablo, que eso debemos dejarlo atrás, tenemos que renunciar a esa cosa, tenemos que sacarnos de nuestra vida. Por eso, para venir a plantearnos en las cosas del Espíritu, debemos sacarnos eso porque eso nos juega en contra, ¿verdad? Por eso Pablo también acá habla antes de la Santa Cena, que dice en el verso 27 de 1 Corintios 11, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿No? Acá nos está hablando de esa sinceridad, que debemos venir con esa pureza, un corazón noble, donde entiende que somos pecadores, donde entendemos que somos deficientes, donde entendemos que tenemos cosas que no son del agrado de Dios y que no las queremos tener, por eso es que le pedimos perdón a Dios y la descargamos en Cristo, para no volverla a cometer, para poder enfrentarnos con esa libertad que nos da Dios, digamos, con la ayuda del Espíritu Santo, para poder vencer esa vieja naturaleza, esa vieja levadura que está en nosotros y que nos persigue. Pero tenemos que entender y creer, porque ese es el secreto. El secreto está en creer y en obedecer. Son los elementos básicos que debemos tener como cristianos para poder salir del error, para poder salir del pecado, para poder romper con eso que nos tiene sujeto y que vez tras vez lo volvemos a cometer, ¿no? Y eso también nos va a dar libertad al cuerpo, nos va a dar sanidad al cuerpo. Amén. Así que ahora vamos a tomar la cena y repartamos eso. Vamos a repartirlo así, hacemos más rápido, repartamos las 2. Esto de las cenas, como la palabra lo hace con sus discípulos el Señor, es para aquellos que son bautizados. Ahora nosotros hemos también, como promesa, como esto está también relacionado con las promesas, es que si nosotros queremos y somos parte de este pueblo, queremos ser parte del pueblo de Dios y nos arrepentimos de nuestro pecado y queremos participar de esta Santa Cena de hoy, lo podemos hacer con un compromiso interno de cada uno con Dios, ¿no? Haciéndose responsable de tomar la decisión del bautismo para ser parte del pueblo de Dios. Entonces la podemos tomar con tranquilidad porque ya estamos haciendo un pacto con Dios en cierta forma de que vamos a ser parte de su pueblo. Amén.
Mientras esperamos que completen de servir, podemos tomarnos este minutito como para poder hacer esa entrega a Dios de todo aquello que no ha sido de interferencia para comunicarnos con Él, que es el pecado, todas aquellas cosas que sabemos que no estamos haciendo correctamente, poder entregársela a Dios, con sinceridad de corazón, porque Él lo único que quiere es que nos arrepintamos y Él está dispuesto siempre a perdonar. Entonces es importante que nosotros entremos en ese, digamos, estado, si se quiere, que podemos llamarlo de perdón en nosotros mismos y de entender que Dios perdona y que solo quiere que nos arrepintamos y que podamos ir a Él, confesárselo y Él nos va a dar la fuerza para que eso no vuelva a aparecer en nuestra vida. Señor, te damos gracias por este cuerpo que fue derramado en la cruz por nuestros pecados. Gracias por ese amor tan grande que dice tu palabra que viniste a este mundo, Señor, dejándolo todo, Señor, para poder que nosotros podamos obtener la salvación por medio de ese sacrificio. Gracias te damos y te pedimos que nos ayudes a poder consagrar nuestra vida a ti para poder responder a ese sacrificio tan maravilloso que has hecho por nosotros y por cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús te honramos, te recordamos y te damos gracias, Señor Jesús. Amén. Dice, habiendo dado gracia, lo partió y dijo, después de haber comido, dice, la Pascua, dice, y tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participemos. Gracias, Jesús, por tu sangre preciosa, Padre. Gracias porque tú lo diste todo en esa cruz y hoy te recordamos, Padre. Gracias por esa bendita sangre, Señor, que hoy nos ha traído libertad. En el nombre de Jesús yo te doy toda la gloria, toda la honra, Señor, y te recuerdo, Señor, como mi Salvador, como el primer día que alguien me predicó, Padre del cielo. Yo te doy gracias porque estás en mi corazón, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre del cielo. En el nombre de Jesús, Padre del cielo, recordamos en esta noche, Padre del cielo, que tú has resucitado. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre del cielo. Cada uno de nosotros te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, después de haber tomado ya la Pascua, diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Acá donde nosotros renovamos ese nuevo pacto con Cristo. Amén. Que dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebieren en memoria de mí.
Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias porque tú nos has llamado, nos has alcanzado esta bendición de poder ser parte de ti, ser tus hijos. Y en esta hora queremos bendecirte, alabarte, glorificarte por tanto amor, por cuanto tú nos has salvado, nos has llevado, Señor, a un nivel especial, un nivel que es solamente digno de tu reino. Y queremos, Señor, en este tiempo caminar conforme a tu voluntad, Señor. Por eso te clamamos para que tu Espíritu Santo, el poder de tu Espíritu en nosotros, Dios, pueda guiarnos, pueda alentarnos, pueda hacernos entender, oh Dios, lo que no es de ti para poder alejarnos de esta vida, Padre. En el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos. Amén y amén. Hola, buenas noches. En este momento vamos a pasar a orar por las ofrendas. Es otra manera de darle gracias al Señor, de alabarlo. El que es nuevo no se sienta obligado. Esto es algo que hacemos de corazón. Es una parte de todo lo que el Señor nos da todos los días. Oramos. Padre del cielo, en esta hora te quiero dar gracias, Señor. Gracias porque pudimos llegar a tu casa, Señor. Te pido, Señor, en esta hora que tú bendigas a aquellas personas que en este momento están sin trabajo, están pasando por una situación económica no agradable, Señor. Yo te pido que tú los bendigas, que tú traigas provisión a su casa, Señor. Tú eres Jehová Jireh, Señor. Yo te pido que tú te glorifiques y te manifiestes, Señor, en esos hogares, Señor, donde no hay alimento o donde hay escasez. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo, Señor, y bendice, Señor, a cada persona que va a diezmar, que va a ofrendar, Señor. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Padre, por todo lo que tú nos das. Amén. Buenas noches, hermanos. Para los que no saludé, llegamos a un momento de representación. Hemos estado escuchando de la palabra del Señor, hemos entendido cómo el Señor ha obrado en nuestras vidas y nos ha traído la vida eterna al lado de nuestro Padre. Lo que vamos a ver ahora es una obra que han preparado los hermanos con mucho esfuerzo, porque no somos actores acá, pero queremos dar la gloria y la honra al Señor mostrando de manera representativa cómo el Señor trabaja en nuestra vida, cómo Jesús llega y el efecto que hace la presencia de nuestro Divino Redentor en cada uno de nosotros. Pero como ha sido dicho por nuestro pastor, también hay un mundo espiritual de las tinieblas que se opone y que en tanto estemos en esta vida, va a estar intentando arrancarnos de los brazos de nuestro amado Señor. Va a estar tratando de que perdamos esto que Dios Padre nos ha regalado, que es la vida eterna a través de Jesús. Y como dijo el pastor también, tenemos que aprender a ver con ojos espirituales, porque el enemigo no se presenta como lo presentan en las películas de terror o en los dibujitos. Se presenta de manera muy sutil y siempre conoce nuestras debilidades, y allí es donde Él está obrando para que nosotros dejemos el camino correcto, dejemos de mirar a Jesús nuestro Salvador. Así que bueno, hubo un poquito de movimiento, de revuelo, pero ya estamos acomodados nuevamente y vamos a pasar a este momento especial. Aquí estoy.
así es como trabaja el mundo espiritual. Era un poco para hacer visual cómo se mueve este reino que nosotros no podemos ver y que aparecen así. Los demonios no aparecen como demonios, sino como vicios, como el dinero, como las cosas de este mundo que nos atrapan. Pero el Señor siempre está, basta un gesto nuestro para que Él venga en nuestro auxilio. Así que bueno, espero que haya sido de su agrado y que podamos vivir firmes en el camino de la fe.
Esa